Bueno, hoy vamos a ver, seguimos en la unidad 3, vamos a ver un poco de conceptos de inversión térmica, vamos a introducir el concepto de adversidad agroclimática y vamos a ver una de estas adversidades asociada a la temperatura, que son las heladas. Para el concepto de inversión térmica, por ahí resulta relevante conocer cuáles son aquellos procesos de transferencia de energía sobre los cuales se puede modelizar o tratar de comprender cómo una capa de aire aumenta o disminuye su temperatura. Van a ir nombrar en los textos de climatología o de meteorología lo que se conoce como capa límite, es una capa de 1 o 2 milímetros sobre el suelo, donde ahí resulta relevante para el aire, hasta ahí no más que eso, el proceso de conducción molecular. O sea, entre el suelo y el aire hay una conducción y entre esas capas de aire muy finitas tenemos algo de conducción ya más allá de los 2 milímetros, es muy irrelevante el proceso de conducción porque el aire, como vimos previamente, es muy mal conductor. Por encima de esa capa límite, bueno, el proceso de calentamiento de la troposfera hay varios procesos, pero fundamentalmente la irradiación del suelo en onda larga es absorbida por los gases de la atmósfera. Entonces, el radiador de la troposfera, digamos, se encuentra en la superficie del suelo. Si el suelo está 50, 60 grados, perfectamente alcanzable en días de mucha insolación, ese radiador calienta la troposfera porque emite radiación en longitudes de onda cuyos gases de la atmósfera son capaces de absorber y por ende calentarse, aumentar su temperatura. Y tanto más va a aumentar su temperatura cuanto más cerca del radiador esté. Por eso tenemos un perfil térmico de la troposfera estándar que disminuye con la altura. Mientras más lejos del radiador, menos temperatura tiene. Ese perfil térmico estándar de alrededor de 6,5 grados de descenso térmico por cada kilómetro o 0,65 grados de descenso térmico por cada 100 metros. Lo vamos a ver en una troposfera estándar, una troposfera promedio. Otros procesos relevantes de transferencia de calor acá asociados a los movimientos de convección. Cuando hablamos de convección es una forma de separar en dinámica de la troposfera los procesos de ascenso y descenso, esta circulación que se ve aquí, y separamos el proceso de convección de aquel proceso de advección que vendrían a ser los vientos horizontales. Estamos sin intercambio entre capas. Así que, bueno, se vuelve relevante la mezcla de gases por convección, la mezcla de troposfera por convección por encima de la capa límite, y eso permite, obviamente, que tengamos, acá hay mayor temperatura, esa mayor temperatura pierde densidad, se eleva y las capas más altas con menor temperatura tienden a bajar. Eso se da, sobre todo, los procesos convectivos son mucho más importantes cuando hay mucha insolación. Ya vamos a ver que cuando no hay insolación, cuando es de noche, por distintas cuestiones, estos procesos convectivos se ven inhibidos, son de mucha menor proporción, hay mayor, en todo caso, advección e incluso la advección es de menor velocidad. Sabemos que de noche en general la velocidad de los vientos suele ser bastante menor. Pero lo que no tenemos es turbulencia, no tenemos convección prácticamente. Bueno, y asociado a ese calentamiento diurno del suelo, tenemos los procesos turbulentos de mezcla. O sea, es relevante el proceso de turbulencia y de mezcla de esa capa de troposfera cercana a la superficie terrestre, lo cual permite homogeneizar de alguna manera la temperatura. O sea, si no tendríamos mucha diferencia de temperatura mayor al perfil estándar si no fuera por los procesos de mezcla y de turbulencia de la troposfera. Algún otro autor también muestra con algunos valores, define hasta los 2 metros la capa microclimática, donde bueno, tenemos una capa laminar hasta los 2 milímetros, acá está exagerado en nuestra escala, donde hay conducción molecular, y bueno, después ya entre los 2 milímetros y los 10 centímetros hay movimientos verticales de aire, y ya por encima de los 5 o 10 centímetros hasta los 2 metros hay también convección, hay una convección turbulenta que le llaman, o turbulencia, y ya por encima de los 2 metros una capa que define como capa convectiva.
Ya de 2 metros, de 2 kilómetros, la capa convectiva dura hasta los 2 kilómetros y por encima de los 2 kilómetros ya tenemos una capa que es más bien advectiva, ya no es tan relevante el proceso de convección. Todo esto tiene un poco asociado a que hasta los 2 kilómetros más o menos resulta relevante la fricción o el rozamiento del viento con la superficie. Entonces estos procesos convectivos se dan porque hay advección, hay vientos horizontales, pero están asociados a un rozamiento que aumenta esta turbulencia. Por encima de esos 2 kilómetros el rozamiento ya es despreciable y la mayoría de los vientos son de tipo advectivos, sin mezcla tan relevante entre capas verticales. Bueno, algo habíamos visto la clase pasada del perfil térmico a lo largo del día, con un calentamiento donde la mayor amplitud térmica se ve en la superficie del suelo, donde tenemos, bueno, que el máximo de temperatura no se alcanza al mediodía, no coincide con el momento de mayor insolación, sino que suele ser después, por el balance energético, el balance de radiación. Mientras sea más lo que ingresa que lo que egresa, la temperatura va a seguir aumentando. Y bueno, acá para comentar que cada capa, ya sea en el suelo o en el aire, va a aumentar o va a descender su temperatura en función de un balance de energía, que mientras más ingresa, mientras lo que ingresa supera lo que egresa de energía, habrá aumento en una capa determinada, habrá un aumento de temperatura y viceversa. Si las salidas de energía superan a los ingresos energéticos, por distintos procesos de transferencia de calor, habrá un descenso de temperatura. Bueno, esto es válido para cualquier capa. Este ejemplo de acá suele hacer referencia a la superficie del suelo, digamos, a la superficie terrestre. Y en función de que la superficie terrestre es el radiador de la troposfera, suele estar muy asociado estos máximos. Cuando tenemos la máxima temperatura del suelo, tendremos en cercanía a este máximo también una máxima temperatura del aire, una máxima temperatura en el abrigo meteorológico, ya que el aire se calienta por radiación, que es un proceso rápido de transferencia de calor, desde el suelo hacia las capas de aire. Vamos a definir ahora el proceso de inversión térmica, que es, nosotros en alguna medición que hemos hecho, se ha dado en todas las noches un proceso de inversión térmica. Tal vez lo que pueda cambiar es el nivel de intensidad de esa inversión, o la duración, o el momento de inicio y el momento de culminación, pero todas las noches, en algún día arrancará a las 6 de la tarde, en otros días arrancará a 7, 8, 9 de la noche, pero en algún momento del día arranca el proceso de inversión térmica definido como un perfil térmico inverso al sentido que tiene una troposfera estándar. En una troposfera estándar, la temperatura disminuye con la altura. Más lejos del radiador estamos, más baja la temperatura. La temperatura disminuye con la altura. Cuando ese proceso se invierte, que suele suceder de noche, se da lo que definimos como una inversión térmica. La misma puede ocurrir en superficie, como ocurre, como les decía, todas las noches, o puede darse en estratos un poco más elevados. Lo podemos entonces definir como un fenómeno de la atmósfera donde la temperatura, en lugar de disminuir con la altura, aumenta con la altura. Y en realidad esto lo asociamos más a la troposfera, porque en definitiva, si vemos atmósfera, dentro de las capas, la capa inmediatamente superior a la troposfera, o pasando la tropopausa, es la estratosfera, y ahí hay una inversión térmica. Es decir, la estratosfera tiene ese proceso de aumento de la temperatura con la altura. Entonces, cuando hablamos de inversión térmica, estamos en general haciendo mención a la capa de aire más cercana a la superficie terrestre. Estamos hablando de la troposfera. Como les decía, es un fenómeno frecuente, se da todos los días, lo pueden visualizar quien ha estado trabajando en algún establecimiento agropecuario, 5, 6, 7 de la tarde, en alguno de esos horarios, cuando empezamos a ver que pasa un vehículo por un camino de tierra, la tierra en lugar de elevarse, la vemos que queda asentada en el camino. Ni hablar si nos toca seguir un vehículo en esos horarios. Es mucho mayor el tiempo de duración de esa tierra en suspensión en horarios más cercanos a la noche que durante el día donde no tenemos esa inversión térmica.
Y eso sucede en parte porque ese aumento de la temperatura con la altura, que vemos acá, hace que suceda lo contrario a lo normal. Lo normal es que disminuya con la altura y por ende las mayores temperaturas al estar en superficie tenemos una capa con menos densidad en la cercanía a la superficie. En una inversión térmica sucede lo contrario. Las capas más frías y más densas están contra la superficie terrestre. En la medida que asciende, tenemos capas de menor densidad. Es decir, que queda perfectamente estratificado estratos más superficiales, más densos, y los estratos que le siguen menos densos, inhibiendo todo proceso de mezcla. Es decir, todo proceso de turbulencia o de convección queda inhibido en horarios de inversión térmica. No hay, la capa que está acá abajo no se mezcla con la de arriba y viceversa. La de arriba no se mezcla ni con la de abajo ni con la de arriba. Quedan acomodadas las moléculas de aire por densidad, inhibiendo todo proceso de turbulencia, mezcla o convección. Al apagarse de noche el radiador, es decir, el suelo, ya no se calienta más de abajo hacia arriba porque el suelo se encuentra más frío. En definitiva, supongamos, acá el suelo está a esta temperatura, entonces estas moléculas, estas capas de aire, reciben más calor por radiación de la troposfera que le sigue por encima, que está a más temperatura, que del suelo que está más frío. Entonces el radiador deja de estar abajo, se invierte, empieza a estar arriba. Entonces, mientras más cercano estamos a una masa de aire con más temperatura, más radiación infrarroja recibe la troposfera, más temperatura tiene. Un ejemplo de sin inversión, el aire más cálido está abajo, una capa un poco más fría, una capa más fría aún. Entonces los procesos convectivos y de mezcla y de ascenso de una masa de aire por tener más temperatura, menor densidad, están fomentados, acontecen con normalidad. Las convecciones y masas de aire cálida que ascienden es algo normal cuando no tenemos inversión térmica. O sea, en horas del día, con mucha insolación, una capa de aire se calienta mucho y asciende, y otra que está más arriba desciende por diferencia de densidad. Cuando se da el proceso nocturno de inversión térmica, tenemos una capa fría de aire en superficie, se enfrió de noche, una capa de aire un poco más cálida y luego nuevamente volvemos a un descenso de temperatura a partir de un determinado nivel. Después veremos más o menos qué espesor tiene la capa de inversión, que no sería solamente esta capa cálida. La inversión se considera desde la superficie hasta el tope, la zona donde la temperatura aumenta con la altura. Así que la capa de inversión sería desde aquí hasta abajo. Viéndose, como les decía, completamente inhibido la limpieza de este aire. Este aire queda estratificado en superficie. Y eso trae grandes problemas en muchas ciudades, sobre todo en ciudades, se suele ver mucho en ciudades que se encuentran en valles, porque justamente ahí sucede, se fomenta en los valles, se fomenta esa inversión térmica. Ciudades ubicadas en valles muchas veces tienen que aire que se enfría desciende por laderas de las montañas dentro de esos valles, desciende hacia esos valles y dificulta mucho la salida. Queda durante muchas horas este valle con inversión térmica, con temperaturas muy bajas en superficie y que van aumentando con la altura. Se ven inhibidos los procesos de convección y todos los contaminantes generados en esa ciudad quedan en altas densidades, enturbando la troposfera y el aire que se respira en torno a esas ciudades, generando muchos problemas de salud. Hay muchos casos reportados, muy conocidos. En definitiva, cuando hablamos de inversión térmica, hablamos de una capa donde aumenta la temperatura con la altura para luego volver a los valores de descenso de temperatura con la altura. Espesor de la inversión lo tendremos en este sector, será A2 menos A1 en este ejemplo. Eso va a ser el espesor de la capa de inversión térmica. Tendremos otra variable que se puede definir como diferencia de temperatura. Tenemos una temperatura 2, una temperatura 1, la diferencia de temperatura. Y podemos definir, si bien en otros casos a esta diferencia ya la llaman intensidad, yo prefiero más esta definición de intensidad, que sería la diferencia de temperatura de la capa de inversión dividido el espesor. Es decir,
No es lo mismo tener una diferencia de 3 grados en un espesor de 5 metros que tener esa diferencia de 3 grados en un espesor de 100 metros. Si esa diferencia se da en 3 metros, es mucho más intensa la inmersión térmica, están mucho más inhibidos los procesos de mezcla, hay mucha mayor estratificación por diferencia de densidad a mayor intensidad de la inmersión térmica. Y tenemos lo que se define como temperatura de ruptura de la inmersión térmica. Generalmente se hace un trazado de una línea, porque en realidad, ¿a qué hace referencia esto? A que cuando el aire se eleva directamente hay un enfriamiento. Entonces no es que simplemente que la superficie tiene que aumentar hasta este valor. Pues si está en este valor, si calentamos el suelo hasta este valor, no se rompe todavía con la inversión térmica, porque esa masa de aire cuando se eleve ya se va a enfriar más. Se va a enfriar y lo vamos a ver en el teórico de humedad, que el aire cuando se eleva se enfría. Y al enfriarse no va a estar, va a seguir estando debajo, esta masa de aire al enfriarse va a seguir estando debajo, cuando se eleve se va a encontrar con temperatura más alta, por ende va a volver a descender y van a estar todavía inhibidos los procesos de convección. En definitiva, no alcanza con llegar a esta temperatura, que es la que tiene el aire en la posición 2, sino que tiene una temperatura mayor, que la trazamos con esta línea, suponiendo un gradiente térmico, que ya lo vamos a ver, son conceptos que vamos a ver en el teórico de humedad relativa, de perfiles térmicos y de gradientes adiabáticos, que lo vamos a ver, como les decía, en otro teórico. Pero sí saber que esta pendiente tiene una pendiente de 1 grado cada 100 metros. O sea, acá si estamos a 0 metros, hacemos 1 grado, tenemos que subir 100 metros. 1 grado de descenso, 100 metros. Esa es la pendiente que tiene que tener esta curva, esta recta, sobre la cual se supone, se calcula o se estima la temperatura de ruptura de la inmersión térmica. El suelo tiene que llegar a esta temperatura que se da cuando sale el sol en algún horario, y cuando llega a esa temperatura en superficie se rompe con esa inversión térmica y empiezan los procesos convectivos. Bueno, algo de bibliografía, acá algunas de estas definiciones las pueden encontrar en esta publicación, que lo hace justamente en una localidad metropolitana para ver el tema de contaminación atmosférica. Entonces, bueno, este tema, como les decía, muy estudiado para tratar de encontrar soluciones a esta problemática. Y bueno, estas son las 4 variables que les comentaba yo, que con las que podemos caracterizar a una inmersión térmica. El espesor de la capa, la intensidad. Bueno, a ver, sumado al espesor tal vez podríamos incluir a dónde se encuentra, si es de superficie o si es de altura, porque podemos tener una capa de inmersión de 100 metros, pero tal vez no arrancando en superficie, sino que se puede dar a veces una inversión térmica en altura. Esa capa de 100 metros puede comenzar los 300 metros sobre el suelo hasta los 400 metros sobre el suelo. Entonces faltaría tal vez esa caracterización, si es de superficie o de altura. La intensidad en grados Celsius por cada metro, grados Celsius de aumento de temperatura por metro de ascenso dentro del perfil. La temperatura de ruptura, que es importante saber a la cual se debe alcanzar para romper con la inversión. Y la hora o en qué momento se da esa ruptura de la inversión. Los factores que predisponen la ocurrencia de inversión térmica, ¿se animan a esbozar algún ejemplo, algún factor que ustedes crean que pueda incrementarla en función de cuándo ocurre y por qué ocurre? ¿Qué factores les parece? La, la humedad, alta humedad o baja humedad será el predisponente. Perdón, no escuché, alta. Bueno, vamos a pensarlo un poco. Nosotros requerimos para que haya inversión térmica que el suelo se enfríe mucho. ¿Y de qué depende el enfriamiento del suelo? ¿De noche el suelo recibe radiación del sol? De noche no. ¿De quién sí recibe radiación el suelo de noche? Muy poca, todo cuerpo emite radiación, pero es muy poco relevante el efecto de la luna. Hay otro mucho más cercano y mucho más importante
de donde sí recibe radiación el suelo, de la atmósfera. Si no tuviéramos atmósfera, tendríamos las temperaturas nocturnas de la Luna que están 100 grados por debajo de nuestras temperaturas. Entonces la atmósfera, el efecto invernadero de la atmósfera es muy relevante para que el enfriamiento nocturno sea mayor o menor. Y si no tuviéramos atmósfera, el enfriamiento nocturno sería mucho mayor. Y dentro de la atmósfera, ¿quiénes son los responsables de que recibamos esa radiación? ¿Quiénes emiten radiación hacia la Tierra desde la atmósfera? Algunos gases, que los denominamos como los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y fundamentalmente asociado a lo que comentaban recién, un gas muy importante, que por ahí no se lo tiene tan en cuenta, que es el vapor de agua. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero muy relevante, porque encima es, al ser un gas variable, no es constante. El dióxido de carbono es relativamente constante, se mezcla mucho en, en todo el planeta y no cambia tanto, si bien hay variaciones. En cambio, el vapor de agua es muy variante. Hay zonas muy secas, desérticas, que no tienen casi nada de vapor de agua en la troposfera, o tienen muy poco, y zonas que tenemos más vapor de agua, y eso es muy determinante del efecto invernadero. Explica la gran variabilidad de efecto invernadero, es en su gran mayoría explicada por la cantidad de vapor de agua. Entonces, zonas con muy baja humedad relativa, con muy poco vapor de agua, tendrán mucho menor efecto invernadero que zonas con más humedad. Por lo tanto, sí, el vapor de agua o la humedad es un factor predisponente en tanto y en cuanto a menor vapor de agua habrá menor efecto invernadero. Por ende, en una atmósfera sin vapor de agua se va a enfriar más o se va a enfriar menos la superficie terrestre. Se va a enfriar mucho más por no tener la presencia de vapor de agua. Vamos a ver otras, después lo vamos a mencionar, pero bueno, algunas de las cuestiones importantes es las condiciones de calma, ya que eh, estas ocurren con la puesta del sol y son asociados a la calma, hay la no mezcla, la estratificación y la no mezcla de las capas de aire están asociadas a condiciones de calma. Generalmente sobre la tarde tenemos mucho menos viento o ausencia total de viento, entonces hay una gran, se favorecen estos procesos de estratificación por temperatura del aire o estratificación por densidad. Un ejemplo acá, un día, una noche con ventosa, tenemos una inversión de mucha menor intensidad que en una noche calma. Porque en una noche ventosa tenemos mezcla de capas. Hay turbulencia, hay mayor mezcla, entonces este enfriamiento del suelo, si bien se enfría, rápidamente se mezcla con otras capas y se homogeneiza y no llega a ser tan baja la temperatura del suelo. Tenemos un menor gradiente, una menor intensidad de la inversión térmica por los procesos convectivos que generan esos vientos. Si el enfriamiento nocturno estimula la ocurrencia de inversión térmica, mientras más largas son las noches, más inversión térmica vamos a tener. Así que eso es un factor también relevante. Baja humedad relativa y cielo despejado por el bajo efecto invernadero estimulan la ocurrencia de inversiones térmicas. El efecto de la continentalidad indirectamente porque más continental la zona, menor humedad va a tener. Entonces, bueno, todas las cuestiones asociadas a la cercanía o distancia al mar generan que la continentalidad suelen tener mayores intensidades de inmersiones térmicas. Eh, y en el tema de heladas, seguramente sí, porque generalmente asociado a la cercanía al océano tenemos que los descensos térmicos nocturnos son mucho menores, hay menor amplitud térmica, es decir, no desciende tanto la temperatura de noche, de hecho es muy importante para los cinturones hortícolas, muchas veces la cercanía a un río genera que sea menor el riesgo de heladas.
por el efecto buffer que tiene esa cercanía. Van a ver, por ejemplo, que suele darse la brisa, después creo que algo vimos la clase pasada, de brisa de mar o brisa de tierra. Entonces solemos tener durante las condiciones diarias, hay mucha insolación, mucho calor en la zona costera y no se aumenta tanto la temperatura en la zona oceánica, entonces refresca de día y de noche sucede el proceso contrario. Hay se enfría un poco más la tierra y hay brisa de tierra, pero de alguna manera lo que tienen también muy en común es que son bastante más húmedos al estar más cerca a un cuerpo de agua. Al ser más húmeda tenemos también mayor efecto invernadero, menor enfriamiento nocturno. Así que tienen ese efecto con el tema helada, sí. Bueno, la ausencia de niebla y neblina, ya que primero que si hay niebla o neblina significa que tenemos humedades relativas altas o efecto invernadero alto. Y por otra parte, al condensarse vapor de agua, lo vamos a ver, algo ya mencionamos, pero lo vamos a ir viendo en humedad relativa, que libera energía y esa energía hace que aumente la temperatura en superficie. Si hay una producción de una gota de agua líquida derivada del vapor que se condensó, esto que debería descender a mucha temperatura desciende menos por la liberación de energía del vapor de agua al pasar a estado líquido. Y bueno, después podemos tener condiciones de baja cobertura vegetal evapotranspirando, ya que si el suelo se encuentra sin cobertura y no hay se corta el flujo de transpiración del agua, hay menor contenido de vapor de agua. Entonces, un suelo sin cobertura probablemente implique una troposfera o una capa cercana a ese suelo sin cobertura con menor humedad que un suelo con mucha cobertura vegetal que está transpirando y saturando de vapor esa capa baja de la troposfera. Por lo tanto, para resumir, inmersiones térmicas por radiación. Eh, sí, perdón. Bien. Bueno, condiciones de niebla y neblina se dan cuando tenemos alta saturación o alto contenido de vapor de agua. Entonces, esas condiciones, por un lado, si hay alto vapor de agua, viene asociado a la humedad. Si hay mucho vapor de agua, hay mucho efecto invernadero, por lo tanto, no sería esperable que habiendo mucho vapor de agua el enfriamiento sea intenso, el enfriamiento de superficie. Entonces se inhibe el proceso de inmersión térmica. Y por otra parte, la formación del agua en estado líquido, que son la niebla y la neblina, se dan por condensación del vapor de agua, ese proceso de condensación libera energía. Lo vamos a ver en mayor nivel de detalle en el teórico de humedad relativa. Eh, pero bueno, ese proceso libera energía. Es decir, que esta capa que se está enfriando de noche, si hay formación de niebla o neblina, se enfría menos porque recibe ese calor latente de evaporación. Bueno, y resumiendo entonces, decimos que inversión térmica puede haber en cualquier noche, de hecho se da prácticamente todas las noches, pero durante noches largas de invierno, cuando el aire está en calma, sin presencia de nubes, con baja humedad relativa, en esas condiciones podemos decir que las inversiones seguramente van a ser más intensas. Sí. No, no, justamente se da en coincidencia, porque se da esta situación. Justamente acá tenemos, por ejemplo, en este ejemplo, una helada bien marcada por debajo de 0 grados. Hay inversión térmica, o sea, cuando se da helada se dan condiciones de inversión térmica. Salvo que sea un tipo de helada por llegada de olas polares, pero que generalmente no se dan de manera aislada. Se da esta situación, tal vez que esta línea roja sería un ejemplo que estuviera un poco más deslizada a la izquierda, pero se dan condiciones también de inversión térmica tal vez menos intensa, pero generalmente condiciones de helada están asociadas a situaciones de inversión térmica. Además, la helada se produce fundamentalmente de noche, eh, durante el descenso de temperatura de la noche, y decimos que todas las noches, nosotros hicimos un registro y todas las noches observamos en un periodo de un año inversión térmica. Lo que puede cambiar es cuándo arranca o la pendiente de esta línea. Pero inversión térmica tuvimos todas las noches. Ahora vamos a mostrar un ejemplo de
que publicamos en un resumen al respecto. Eso para datos de esa valla. Bueno, esta capa, este espesor suele tener en latitudes medias alrededor de 100 metros de altura. Suele alcanzar, una inversión suele alcanzar hasta los 100 metros de altura. Eso lo pueden ver con radiosondeos de la atmósfera y se suele encontrar más o menos estos valores en latitudes medias, nuestras latitudes. En latitudes polares, donde sobre todo el enfriamiento nocturno que es más largo y en algunos casos hasta tenemos varios meses sin salida del sol, bueno, esos valores pueden perfectamente estar en 1000 metros e incluso en algunos casos más hacia el polo llegar hasta 3000 metros esa inversión térmica. O sea, sería este ejemplo donde hay aumento de temperatura con la altura hasta una altura bastante más alta en latitudes polares que en latitudes medias. Bueno, y asociado a esto, como les decía, tenemos en ciudades ubicadas en valle está esta problemática de descenso de temperatura, enturbamiento del aire por la polución, por la contaminación, afectando a la salud. Y en lo que son las fábricas, muchas veces lo que se busca es tratar de que estas chimeneas estén lo más alta posible. ¿Por qué? Porque, bueno, esto durante el día es normal, hay un perfil térmico normal, más densidad arriba, menos densidad abajo, hay convección, entonces la pluma de los gases de combustión se van perfectamente hacia arriba, porque está fomentado esa convección, porque hay capas de mayor temperatura y por densidad sube perfectamente el aire, por diferencia de densidad. Y de noche sucede lo contrario. Entonces, si la altura hasta la cual tenemos inversión es hasta 50 metros o 100 metros, bueno, tal vez obviamente alcanzar estructuras de arriba de 100 metros es raro encontrarlas, estamos hablando de alturas que generalmente no se dan, pero en general mientras más alto esté, estamos al menos en una zona donde esta curva ya es más vertical, esta inversión ya no es tan intensa y por ende, más allá de que haya una capa de inversión térmica que genera esto, genera esta situación que los humos llegan hasta esa altura y se encuentran con que mientras más bajo está, más baja la temperatura, hay, por densidad está estratificado y no logran romper esa altura de inversión. Entonces, bueno, es conveniente tener chimeneas a mayor altura para evitar este problema y para que siga ascendiendo. Y ese mismo efecto que se ve con una pluma de humo de la industria, se ve cuando hay inversión térmica en la estratosfera con las nubes que son de gran desarrollo vertical. Cuando llegan a esta altura, bueno, cuando llegan a esta altura empiezan a distribuirse horizontalmente porque no logran romper esa inversión. Así que es el mismo principio de funcionamiento que da origen a estas plumas que se van expandiendo a la altura de la inversión, se da a los 10, 12 kilómetros, dependiendo de la latitud, con la nubosidad de nubes de gran desarrollo vertical. Acá, como les decía, un ejemplo en 4 meses. Puntualmente no se da del todo lo que habíamos dicho, que en invierno suelen ser más intensas. Habría que ver cómo fue este julio y este octubre de esa publicación. Pero en definitiva vemos que la intensidad sí es tal vez mayor en julio que en enero. Comparamos invierno contra verano, donde tenemos 1 grado cada 100 metros, perdón, 1 grado por metro de intensidad, esto está medido en grados por metro, en la capa más superficial. Y siempre esa intensidad es mayor, como vimos acá, como veíamos en este ejemplo, siempre suele ser mayor la intensidad de la inversión en la capa superficial. Coincidiendo con eso, bueno, es interesante que ese resultado nos dio de esa manera. Es decir, la capa más superficial, entre 10 centímetros y metro y medio, tenemos siempre de noche, todos los días de julio, de ese julio fue con inversión, y estos son valores promediados, y lo que pueden ver que la hora de inicio de la inversión, alrededor de las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, y la hora de ruptura, alrededor de las 9 y media, 10 de la mañana. Pueden ver, por ejemplo, también interesante que en julio en las distintas capas se da más o menos en el mismo horario, mientras que en enero hay como un desfasaje, arranca más temprano en el día, la capa superficial, y se demora 1 o 2 horas en las capas entre 1,5 metros y 5 metros y entre 10 metros y 5 metros, se demora, y así como se demora al inicio, se adelanta la ruptura en esas capas. Un poco lo que observamos en esa publicación.
y es en el verano donde más se nota ese desfasaje. Y en torno a julio y abril es donde están más cercanos. Entre capas ocurren prácticamente en el mismo horario. Bueno, esto es simplemente para mostrar un ejemplo, ver que la capa de mayor intensidad es en superficie y eso para los sistemas productivos tiene relevancia. Tiene relevancia porque si tenemos una intensidad muy alta en torno a las 6, 7 de la tarde, llega al pico de intensidad en julio y tal vez en verano no llegamos a esa intensidad, no llegamos a ese grado de intensidad, tenemos 0,5 grados de intensidad por metro y a lo sumo llega, pero ya en torno a las 9, 10 de la noche y no llega a un grado, llega a un poquito menos. Y esto es un valor promedio, habría que ver después cómo se desvía, qué tanto cambia, se podría indagar un poco más. Pero, ¿qué les parece asociado a qué actividad dentro del sector agropecuario puede ser relevante estudiar este comportamiento? A las pulverizaciones, exactamente. Tener en cuenta esto, porque muchas veces por ahí planteamos los horarios donde hay menos viento, hice una pulverización y no hay viento, entonces qué buen momento vamos a aplicar porque no hay viento. Y bueno, la realidad es que eso hay que tener mucho cuidado, porque en realidad cuando la inversión es muy intensa, la gota no llega a impactar en el suelo, queda en esa situación de ausencia de convección, de estratificación, y muchas veces se puede ver incluso que ya pasó el botalón, pasó el pulverizador y está haciendo una vuelta y está pasando por el mismo lugar que pasó hace 10, 15 minutos y todavía vemos la nube ubicada ahí prácticamente sin moverse. Eso es muy problemático. Voy a ver acá un video que en este caso prueban dos situaciones, fíjense en dos ejemplos. En este caso sin viento casi, con inversión térmica muy importante, muy marcada, y en este caso sin condiciones de inversión térmica. Yo no recuerdo acá las unidades, pero bueno, son condiciones de algo de viento que tiene que haber. Y se ve en rojo cómo queda, no se desplaza prácticamente. Queda ahí, queda bastante sin moverse esa columna de humo. No, viene a simular una gota, pero no es exactamente las mismas características de una gota. Pero sí es interesante ver cómo esa nube roja, que no se movió del todo, ¿a dónde va a parar? Exactamente, podés tener un problema de deriva donde va a parar y además no hay ascenso, se mueve estratificadamente de forma horizontal, en esa capa horizontal no hay convección, entonces podés ir a parar a un lote vecino con los problemas que después eso implica. Así que bueno, mucho cuidado con la aplicación en horarios muy nocturnos, sobre todo si estamos usando un producto que puede generar un problema en un cultivo vecino. Ni hablar, bueno, pues, si usamos algún otro tipo de producto que puede tener alguna complicación con aves, con sistemas apícolas, etcétera, bueno, hay que tener mucho cuidado con esos horarios. Bueno, vamos a pasar al concepto de adversidades agrometeorológicas. Una adversidad es una acción negativa eh, o desfavorable, ya sea de uno o varios elementos del tiempo o elementos meteorológicos sobre un sistema productivo o sobre un sistema de producción agropecuaria. Es decir, esa adversidad de alguna manera genera un perjuicio económico para la actividad. Y de estas adversidades en general se analizan desde tres perspectivas. Por un lado, meteorológico. Cuando hablábamos de meteorología decíamos que teníamos fines predictivos, la meteorología más asociada a las condiciones de tiempo. Entonces, la idea de ver desde una perspectiva meteorológica es tratar de estudiar cómo son las condiciones de tiempo previo al acontecimiento de la adversidad, de manera de poder pronosticar la ocurrencia con antelación. Eso es un poco el objetivo meteorológico, es saber qué condiciones se dan previo a una helada, por ejemplo, para predecirlo. Tenemos muy baja humedad relativa y ya la temperatura a las 4 o 5 de la tarde ya no es tan alta, tuvimos una ola polar y bueno, tenemos temperatura tal vez de 10 grados, son 5 o 6 de la tarde y la humedad relativa muy baja y bueno, todo hace entender que si no tenemos una llegada de humedad, si no hay condiciones de nubosidad, ya empezamos con una intensa inversión térmica iniciada a la tarde, es probable que ese descenso térmico sea marcado porque no tengamos
cantidad de vapor de agua para producir ese efecto invernadero deseable. Desde un punto de vista climático también, obviamente, como decíamos, son dos disciplinas que están emparentadas, entonces conocer cuál es el valor promedio de ocurrencia de una determinada adversidad, eh, por ejemplo, las heladas, en qué momento ocurren, en promedio, cuál es en promedio la primera helada del año, cuál es en promedio la última helada del año, cuánto se dispersan estos valores, es todo el estudio climático de una serie histórica haciendo referencia al clima, bueno, resulta relevante porque ayuda de alguna manera también a pronosticar y a ubicar cultivos en determinadas regiones, cómo es esa región en los últimos 20, 30 años. Y por último, una perspectiva agrícola o agropecuaria, ya que es interesante saber cómo esa adversidad daña o afecta a un sistema productivo, de manera de poder encontrar mecanismos de lucha ante esa adversidad. Y yendo al tema de métodos de lucha contra adversidades, vamos a hacer una clasificación por un lado en los indirectos y directos, y dentro de los directos vamos a ver los activos y los pasivos. Cuando hablamos de indirecto o directo, hacemos referencia a los métodos indirectos hacen referencia a aquellos métodos de lucha que contemplan características del cultivo y de su manejo de manera de poder hacer frente a esa adversidad sin cambiar, de alguna manera no estamos cambiando al microclima, la adversidad se va a producir de todas maneras. Lo que estamos haciendo es o usar un cultivo tolerante o buscar una fecha de siembra asociada al largo del cultivo para escapar a ese momento de mayor probabilidad de ocurrencia de esa adversidad, ya sea para golpes de calor, ya sea para heladas o probabilidad de heladas. Bueno, el típico ejemplo, siembra de maíces tardío, es un mecanismo de lucha indirecto que busca posicionar el periodo crítico en un momento en el cual no tengamos estrés térmico e hídrico en simultaneidad. Entonces, bueno, el estrés térmico en enero se va a producir, pero de alguna manera buscamos escapar a ese estrés térmico ubicando el periodo crítico del cultivo alejado de ese momento. Más allá de lo que puede pasar, bueno, nos pasó el año pasado que los maíces sembrados tardíos, con ese manual, con ese libro de los maíces tardíos más estable porque escapamos a ese estrés térmico. Y bueno, tuvimos un marzo recontra típico que generó esa problemática de estrés térmico en los maíces tardíos que se supone tenían menos chances de ser alcanzados por esta adversidad. Bueno, y el 11 de febrero también, exactamente. Eso después lo vamos a ver ahora. Algunas retinas habrán quedado grabada la imagen de ese 18 de febrero. Bueno, entonces, cuando hablamos de métodos indirectos, mencionamos entonces que son cuestiones de la adversidad no se cambia, ¿no? El microclima que genera esa adversidad no se modifica, la adversidad se produce, lo que buscamos es escapar de alguna manera o disminuir el daño a pesar de la ocurrencia de la adversidad, ya sea por cultivos tolerantes, ya sea por posicionamiento de momentos sensibles alejados a esa adversidad, o ya sea el uso de cobertura, por ejemplo, una cobertura agrícola no cambia la adversidad, lo que hace es un seguro para que en caso de que se produzca podamos percibir un ingreso que nos permita solventar ese gasto, esa pérdida económica. Los diferenciamos de los directos donde sí afectamos al microclima de ocurrencia de esa adversidad. Hay varios ejemplos, para cada adversidad lo vamos a ver, pero bueno, tenemos dentro de eso están los activos que se hacen en el momento en que está por ocurrir la adversidad. Por ejemplo, en el momento en que está por ocurrir helada en sistemas intensivos, vamos a ver varias opciones. O ante la ocurrencia de granizo, en el momento de ocurrencia de granizo hay algunos mecanismos. O los métodos pasivos que se realizan con antelación a la ocurrencia de helada. El método más común, más recurrente, es el cultivo en espaldera de las vides, donde se afecta de alguna manera el microclima. La adversidad en realidad sí se produce, si fuera un granizo, pero la ubicación, la forma en que están ubicados en espaldera, por ahí hace que el daño sea menor que los parrales ubicados donde abarcan más un sistema más horizontal. Entonces, al quedar más bien verticales, ese daño por granizo queda un poco, de alguna manera, disminuido por la protección misma que hace el sistema en espaldera.
Exactamente, está asociado a eso. Las empresas ya tienen datos de 20, 30 años por departamentos. Entonces, el productor de tal departamento tuvo un siniestro, tienen el registro de siniestros por departamento y departamentos con más frecuencia de siniestros implican, tienen asociado obviamente eh, tarifas mucho más altas. Yo, por ejemplo, que asesoro campo en la zona de Entre Ríos, son tarifas menores al 3%, 2,5%, o sea, vos aseguras un capital de 100 mil dólares y pagas una cuota de 2.500 dólares, 2.300 o 3.000 dólares. Si se produce el siniestro, te cubre 100 mil dólares. Tendrán estudiado que la frecuencia de ocurrencia de granizo es menor a ese 3%. Si no, bueno, de alguna manera siempre termina las compañías aseguradoras cubriéndose de esta manera. Siempre la cuota que pagas tiene contemplado la frecuencia de ocurrencia de ese siniestro de manera tal de no gastar más la aseguradora de lo que se cubre el asegurado. Si me preguntan si le conviene asegurado de todas maneras, y yo soy proclive a asegurar, porque, digamos, no sugiero no asegurar si la empresa tiene espalda para poder afrontar un siniestro y poder cubrirse con sus acreedores. Si no tiene espalda para hacerlo, y lamentablemente el costo del seguro, ese 2 o 3% del monto a asegurar, eh, tiene que contemplarlo. Por más que ese 100% asegurar tal vez no sea el de rendimiento de punta, pero al menos que sea aquel costo para cubrir sus gastos, para poder solventar los gastos de campaña si el siniestro se produce y no tener que recurrir a quedar endeudado o al quiebre de la empresa. Tienen en el canal, hay una charla que en su momento dio un asegurador que está interesante. Si buscan en el canal de YouTube, de paso les recuerdo si se quieren suscribir, está, le dan like y se suscriben al canal, pueden ver ahí la charla de seguros, donde hay muchos términos de letra chica que está muy interesante, las explica con mucho detalle el asegurador. Bueno, dentro de las principales adversidades, bueno, en este caso vamos a ver las heladas, puede ser granizo, sequías, inundaciones, vientos, estrés térmico, etcétera. Y vamos a pasar. Sí, perdón. No, no, no. Ese tipo de seguros con adversidades bióticas no los conozco yo que existan. Eh, podría plantearse, o sea, capaz que de hecho están apareciendo los multirriesgos, es un sistema en crecimiento que busca agarrar nuevos mercados, incluso de sequía. El tema, bueno, es cómo lo llevan a la práctica y, bueno, yo no he visto para este tipo de cosas, porque encima cada actividad que se asegura es un costo adicional. Entonces, de manera que no quiero por ahí entrar en temas que no son de mi área específica, pero sí, para lo que es chicharrita, por ejemplo, eh, en lo que fundamentalmente se está viendo ahora, un daño enorme ha causado en zonas donde antes no estaba, y las mayores respuestas se da, o tenés que gastarle una aplicación semanal, que es un despropósito, que creo que no amerita, o sea, conociendo ya el problema como es, no lo afrontaría de esa manera, o lo que se está viendo que hay una gran diferencia entre híbridos. Va a haber que tomar muchos recaudos a la hora de los maíces tardíos, sobre todo, a incorporar híbridos que tengan buen comportamiento contra esta plaga. Porque seguramente es muy probable que sea un mal con el cual vamos a tener que convivir durante algunos años. Entonces, bueno, dado que ha habido una gran diferencia entre híbridos, la principal estrategia que yo estoy evaluando es el uso de híbridos tolerantes a esta enfermedad. Sí, el otro día me llegó una foto de que llegó en algunos sorgos también, pero algo de chicharrita. Así que esperemos que no sea, que sea una excepción también. Pero bueno, hay varias alternativas, sí. Variar un poco la producción de cultivos. Bueno, en heladas vamos a ver algunas definiciones. Volviendo al clima, tenemos las heladas meteorológicas, que son aquellas que se registran o se miden en abrigo meteorológico, y siempre estamos hablando de un umbral, o sea, cuando se alcanza en un día un umbral por debajo de los 0 grados, registrado en abrigo meteorológico. A esto definimos como helada meteorológica.
para diferenciarla de las heladas agrometeorológicas, que son aquellas que se registran o reportan a 5 centímetros del suelo. Se pone un termómetro de mínima a 5 centímetros del suelo y bueno, si se marca una temperatura por debajo de 0 grados, se reporta la ocurrencia de una helada agrometeorológica. Como este termómetro de mínima a 5 centímetros del suelo no es tan recurrente, no es tan común, en algunas estaciones agrometeorológicas había incluso lo que se conoce como el mástil de mínima, donde hay termómetros de mínima a distintas alturas, entre ellas a 5 centímetros. Al no estar tan difundido en muchas estaciones meteorológicas, lo que se hace es, como hay una correlación, se ha hecho algunos ajustes por regresión, se ha observado que cuando tenemos 3 grados de mínima en abrigo, se condice con la situación de 0 grados a nivel de suelo. Obviamente no es exacta, pero se buscó este valor umbral, que es el que mejor reportó la relación entre las dos temperaturas mínimas. Entonces, si en abrigo tenemos 3 grados o menos, decimos que ocurrió una helada agrometeorológica, a pesar de que no tenemos el dato de 5 centímetros de suelo. Y por último, hay que diferenciarlas de lo que es la helada agronómica o un descenso térmico que provoca daños en el cultivo. O sea, no hay un determinado valor umbral, puede variar dependiendo del cultivo y del momento fenológico. No necesariamente hay que llegar a 0 grados para obtener o para clasificarlo como una helada agronómica. Se habla de helada agronómica cuando genera daño a un cultivo, independientemente de ese valor umbral. Ejemplo típico: maíz sembrado, viene una ola de frío de 2, 3, 4 grados, no hace falta que se llegue a 0 grados. Empezamos a tener, en función de las distintas profundidades de siembra y niveles de humedad, canopeos o stand de plantas muy desuniformes. Y bueno, estamos ahí obteniendo un daño que no está asociado a un umbral de 0 grados. Fíjense, ya esa planta ya comienza con desventaja con respecto a las plantas vecinas. Y acá es un ejemplo de 100% de rendimiento cuando las 3 plantas son homogéneas. Lo compara en este ejemplo, fíjense, en este ejemplo puntualmente con doble semilla, que es otro caso, no es el tema de su uniformidad por haber salido más tarde, pero cuando hay doble semilla, en este caso compensó y dio mayor respuesta en rendimiento. Esto tiene que ver también con las condiciones del año. Esta planta bajó porque tiene más competencia, esta bajó porque tiene más competencia, el global terminó rindiendo más. Ahora, si el año no es si esto si no fuera con riego, si el año viene seco, esto puede llegar a dar la suma de estas 4 plantas menos que las 3 plantas trabajando a una densidad óptima. Obviamente, si falta la planta es un daño, y si hay un retraso de 2 días, fíjense, ya se habla de una pérdida de un 3%, un retraso de 4 días, solo un 3%, acá está compensado también por buenas condiciones de humedad. Todas las diferencias se ven compensadas, disimuladas o escondidas cuando hay buenas condiciones de humedad. Esta misma situación, seguramente, este 3% puede ser mayor, esta pérdida de rendimiento, en situaciones de deficiencia de agua, ya que estas plantas van a perder bastante más en condiciones de sequía que en condiciones de no faltante de agua. Acá algún otro ejemplo, sin retraso, las plantas retrasadas 2 días, plantas retrasadas 4 días, algunos ejemplos. Bueno, vamos a clasificar también a las heladas por su origen. Lo otro era por el lugar en donde se registran, si es en abrigo o a 5 centímetros. Acá por su origen tenemos las heladas advectivas por viento, llegada de una ola polar. Heladas radiativas, asociadas a balances radiativos negativos, o sea, noches muy largas en invierno, con baja humedad. Las mismas condiciones que fomentan o estimulan la inversión térmica van a fomentar la ocurrencia de heladas por radiación. O heladas mixtas, que es una combinación de estas dos. Puede haber vientos polares asociados a la pérdida de calor por radiación, entonces hablamos de heladas mixtas. Si se dan heladas en condiciones de calma, serán heladas de tipo radiativas. Para ver un poco un ejemplo, algo ya habíamos visto, para el tema de inversión térmica vimos que con viento suele ser bastante menos intensa la inversión. Entonces, una helada advectiva en este ejemplo, bueno, estamos con grados Fahrenheit, por eso esta línea de acá es la de 0 grados Celsius. Fíjense que en este caso ni siquiera, bueno, la helada por una ola polar, si es más frío, es todo el perfil más frío en este caso, porque es una ola polar de muy baja temperatura.
mientras que en una helada de tipo radiativa, sin viento, se alcanza, estamos debajo de los 32 grados Celsius, pero en este ejemplo es todo por radiación. Y hay una gran inversión térmica, mucho más marcada que en una helada advectiva o tal vez mixta podría ser, porque si hay inversión térmica podemos decir que es mixta también, si hay pérdida por radiación. De alguna manera que solo sea advectiva es medio difícil porque inversión térmica siempre tenemos. Vemos el efecto de la humedad, como afecta la inversión térmica, también obviamente afecta a las heladas. Un ejemplo, en 2 noches, una con alta humedad, fíjense que el descenso hasta los 32 incluso no se produce, no llega a los 32 Fahrenheit o 0 Celsius, mientras una noche con baja humedad ese descenso térmico en superficie es mucho más marcado. Bueno, vamos a ver su clasificación por aspecto visual, por cómo se ven en heladas blancas, aquellas que tienen presencia de escarcha. En realidad, para que haya escarcha tiene que haberse producido rocío primero, haber condensado vapor de agua, y ese rocío congelarse luego, y a eso es lo que vemos o definimos como escarcha. Y lo diferenciamos de las heladas negras, donde no se observa escarcha, no se ve el color blanco, la helada blanca. Eh, hay congelamiento del agua dentro de los citoplasmas celulares, dentro del citoplasma de las células vegetales, con lo cual el daño es mucho mayor, porque hay ruptura de tejidos vegetales, y ocurre en zonas de muy baja humedad relativa o muy baja humedad del aire. Ya lo vamos a ver bien en humedad, cuando veamos el cuadro ciclométrico voy a adelantar un poquito, pero después lo vamos a entender mejor. Lo que sucede cuando no hay humedad es que se alcanza los 0 grados Celsius sin alcanzar previo el punto rocío, sin alcanzar la saturación de esa masa aérea. Se enfría, pero ese enfriamiento llega primero a 0 grados Celsius, llega antes a esa temperatura, sin alcanzar el 100% de humedad relativa. Es decir, se congela sin producción de rocío. Si se fijan en este mapa, esto es de la CIAC, una página muy interesante donde hay un montón de datos, si quieren por ahí después observar o mirar, recorrer un poco este link. La tensión de vapor media del mes de julio, muy baja tensión de vapor, y en estos sectores, ya vamos a ver bien después, esto está en hectopascales. Este cuadro ciclométrico que lo vamos a trabajar mucho en el teórico de humedad relativa, si se fijan todos estos numeritos chiquititos que ven acá son tensiones de vapor, menos tensión de vapor, 0 milímetros de mercurio, mucha tensión de vapor, 40 milímetros de mercurio, son estas líneas punteadas. Y bueno, como la relación entre el milímetro de mercurio, ahora lo vamos a ver, 4,5 milímetros de mercurio, que es este valor que está entre 4 y 5, 4,5 milímetros de mercurio, es el valor umbral por debajo del cual esa masa, si se enfría con esta tensión de vapor, alcanza los 0 grados Celsius antes de saturarse. Este enfriamiento, si se fijan, estos son los porcentajes de saturación de humedad relativa, 0% a 100% humedad relativa. Esta masa se está enfriando con esa tensión de vapor muy baja, 4,5 milímetros de mercurio, y ese valor de enfriamiento, si estamos enfriando y llegamos a 0 grados Celsius sin tener al menos 5 milímetros de mercurio, se va a dar, congelamiento sin rocío. Entonces ese sería un valor umbral. 6 hectopascales equivale a 4 milímetros y medio de mercurio, y 6 hectopascales, bueno, ahora lo vamos a ver, pero 6 hectopascales, si estos son 4, esta área de acá sería de 6 hectopascales, así que como es climático puede ser que sea un poquito más, nos expandimos hasta esta que tiene un poco más. En algún lugar de por ahí tendremos de ahí hacia la zona más árida, seguramente heladas negras. Ya de acá hacia la derecha es muy probable que las heladas sean siempre blancas. Es muy improbable que nosotros veamos con nuestras tensiones de vapor, con nuestra humedad en nuestra región, es muy improbable que veamos heladas negras. Tal vez, bueno, Córdoba justo está en esa zona de transición, donde tendrá partes con heladas negras y hacia acá, y en este caso, más en estas regiones, será más improbable. Mientras más humedad hay, más improbable la ocurrencia de heladas negras. ¿Alguna duda de la clasificación por aspecto visual? Bueno, pasamos a la clasificación. Sí, perdón.
Helada negra no, es posible. De hecho, es muy improbable que haya helada directamente, porque por la humedad que tiene. En realidad, bueno, me retracto un poco porque en Argentina no tenemos ninguna parte del país libre de heladas. Heladas ocurren, ocurren obviamente muy pocas acá, pero ocurren ahí, sobre todo por las olas polares. Las olas polares, o sea, en Misiones eventualmente será más importante el factor advectivo que el radiativo, porque las olas polares no tienen ninguna barrera orográfica en el país que impida que esa ola polar llegue hasta el norte de Argentina. Entonces, zonas libres de heladas en Argentina no tenemos. Pero bueno, las heladas acá van a ser fundamentalmente de tipo advectiva o mixta, porque también habrá enfriamiento nocturno, pero el enfriamiento por radiación es mucho menos en una zona tan húmeda como Misiones que podemos tener en nuestras regiones. Bueno, fecha de ocurrencia, clasificación por fecha de ocurrencia. Vamos a tener las heladas tempranas, aquellas que suceden antes de la fecha media de primera helada. Hay una fecha media de primera helada que ya vamos a ir registrando el término. Lo mismo para las tardías, son las que acontecen o suceden luego de la fecha media de la última helada. Y bueno, las heladas normales, las que acontecen entre la fecha media de primera helada y la fecha media de última helada. También se lo define a este como el periodo con heladas, que no quiere decir lo mismo que, digamos, no es que no puedan ocurrir fuera del periodo con heladas. De hecho, ocurren y son las tempranas y tardías. Ocurren antes de la primera helada, de la fecha media de primera helada y ocurren después de la fecha media de última helada. Tanto la helada temprana como la helada tardía acontecen en lo que se conoce como el periodo libre de heladas, que es en realidad un sinsentido porque no es que esté libre de heladas, pueden ocurrir. Lo que pasa es que cuando suceden o después de la fecha de la última o antes de la fecha de la primera, cuando son tardías o tempranas, acontecen en el periodo que se lo define de esta manera, periodo libre de heladas. Bueno, tenemos acá un ejemplo. La fecha media de primera helada y la fecha media de última helada tienen un comportamiento de tipo normal, o sea, una variable con distribución normal, tienen un promedio y más o menos un desvío está el 60 y pico por ciento de los casos, el 68%, más o menos dos desvíos era el 95% y así, y más o menos tres desvíos, un 99% de los casos. Bueno, lo que así nosotros vamos a trabajar con la probabilidad de heladas para ver qué probabilidad hay de ocurrencia de una helada temprana antes de determinada fecha y qué probabilidad de ocurrencia de heladas hay después de determinada fecha, para tempranas y para tardías respectivamente, que es lo que nos interesa, que ubiquemos un cultivo de manera tal que si hay una etapa sensible, tratemos de que ocurra, si tiene que ocurrir por acá esa etapa, que ocurra con menor probabilidad posible. Lo mismo, sembramos un trigo en invierno, buscamos de que la etapa susceptible, la floración del trigo ocurra en un momento donde la probabilidad de ocurrencia de las tardías sea baja. Así que bueno, con eso vamos a trabajar un poco en el práctico. Bueno, lo que decíamos hoy, el 18 de febrero, acá este productor se acordó de esa fecha y lo dejó registrado en el capó de su vehículo, como un momento de ocurrencia de heladas que estaría seguramente por acá, recontra improbable, estadísticamente hablando, que suceda el evento que tuvimos el 18 de febrero del año pasado. De la página, si ustedes googlean uva heladas, les va a llevar una página que es muy interesante, que entre otras cosas tenemos esto, que son las fechas media de primera helada meteorológicas y fecha media de última helada meteorológica. Entonces podemos ver, por ejemplo, para la región de Córdoba, la primera helada en promedio se da entre el 15 y el 31 de mayo y la última helada se dará en algún momento entre el 1 y el 14 de septiembre. Meteorológica. Si vamos a agrometeorológica, bueno, suceden antes las primeras y la última acontecen después. Ya nos tenemos que ir a entre el 15 y el 30 de abril aproximadamente para la primera helada y la última helada estamos hablando de 1 de octubre, 14 de octubre, o incluso ya si nos vamos un poco más al centro de Córdoba, hasta 15 a 30 de septiembre, como promedio. O sea, estamos usando acá el umbral de 3 grados porque es agrometeorológica y en promedio da estas fechas. Obviamente que puede suceder después de esta o antes de esta, las últimas y primeras heladas respectivamente. Bueno, para terminar vamos a ver los métodos de lucha contra heladas.
Dentro de los indirectos, es decir, aquellos que no afectan la ocurrencia de la diversidad, fundamentalmente fechas de siembra. Vamos a un ejemplo para trigo, cultivar, va a haber 620, ciclo intermedio. Cada empresa tiene para su cultivar, para cada uno de sus cultivares y para cada una de las zonas del país, una fecha óptima de siembra que de alguna manera tiene en cuenta el tema de las heladas. Si nos dicen, si nos hacen sembrar este cultivar en mayo, y probablemente tengas la aspiración en un momento donde la probabilidad de ocurrencia de helada es alta. Entonces, te recomiendan fechas para esta región en torno a junio. O región Entre Ríos, bueno, puedes irte a mayo, te dicen para este caso, región 3. Entonces, bueno, para cada región, de las regiones trigueras, para cada una de ellas, da fechas óptimas y fechas límite. Entonces, eso es una combinación de fecha de siembra por duración o largo de cultivar. Se dan trigo, pero también se dan maíz, en otros cultivos se tiene en cuenta lo mismo. En función de eso se hacen las recomendaciones de fecha de siembra. Bueno, otro método indirecto, obviamente, el seguro agrícola. Para heladas también hay algunos seguros que las contemplan. Y métodos directos, o sea, cómo afectamos para que no ocurra esa adversidad. Son todos activos. Los métodos directos pasivos son más raros, como les decía. Tenemos los calentadores, el sistema. Obviamente, cuando hablamos de sistemas directos activos, tenemos que pensar un sistema intensivo necesariamente, porque esto cuesta mucho dinero y solamente puedes llevar a cabo esto si lo que estás produciendo vale mucho. Entonces, sistemas extensivos es impensado este tipo de soluciones, obviamente. Ventiladores o riego, sistemas de ventilación, también sistemas intensivos. Riego de manera tal de no se produce rocío de forma natural, producimos rocío de forma artificial de alguna manera. Entonces se congela el agua y no tenemos el congelamiento de los tejidos celulares. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Voy a pausar la grabación.